Esto fue lo que nos pasó a nosotros cuando decidimos callar. Y escuchar su voz. Somos David Botero Y Natalia Ospina, y esto es En el Silencio Podcast. Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo en el Silencio Podcast. Estamos de vuelta los dos juntos y hemos venido como hablando de una fe activa, de que nada es inútil, de una fe que permanece, de amar, pero este capítulo queremos decir, a veces pasamos por unas situaciones bien difíciles y suena muy bonito lo que habla uno en esos capítulos, pero ¿qué pasa cuando estamos viviendo esos momentos de dificultad, esas pruebas? Esos momentos que duelen, esos momentos que lo tumban a uno. Mi esposa a veces dice esos momentos como cuando uno siente que uno está en un ring de boxeo y te tumban y ya te vas a levantar y te vas a volver como a componer y llega otro. Entonces la pregunta es en eso si no solo podemos sentir que todo esto es inútil, sino a veces nos llega ese por qué, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy en este, si quieres llamar desierto, si lo quieres llamar dificultad? ¿Por qué? ¿No? Y esa es la pregunta que muchas veces nos hacemos, como estoy tratando de hacer las cosas bien, soy creyente, creo en Dios, estoy tratando de ser firme, pero es que estos puños, estas olas vienen y me sacuden y me golpean todo el tiempo. Y la realidad es que tengo que seguir caminando y uno dice, ¿por qué? ¿Qué puedo hacer con eso? Dios, ¿por qué esto está sucediendo? Y cuando empezamos esta semana, estábamos así haciendo unas reuniones y estábamos en ese lugar de la palabra de la Biblia que es el Segunda de Corintios 2, Segunda de Corintios 1, estamos en Segunda de Corintios 1, y empieza este relato, es Pablo hablándole a un grupo de personas que deciden hacer la vida juntos, que deciden hacer iglesia juntos, desde casas, arriesgándose unos con otros, siendo perseguidos. Y la verdad es que tanto él como esa comunidad está pasando por momentos muy difíciles. Empieza él diciendo que toda la alabanza es para Dios, el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Entonces hasta ahí dijo, bueno, sí, nos consuela, pero pues eso no quiere decir que no estamos viviendo esa situación. Y llega y dice, Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo. Yo leí eso y ahí paré un segundito porque yo pienso en estos años que hemos vivido nosotros, ¿cierto? Migrando con un llamado, un propósito, algo que Dios nos llamó a hacer. Y en ese tiempo, viviendo muchas dificultades que decíamos, ¿por qué? ¿Cierto? O quizás en ese proceso, cuando uno tiene muchas transiciones en la vida, hasta puede generar situaciones entre pareja, ¿no? Situaciones con los hijos. Muchas veces decíamos nosotros, pero ¿por qué esto tiene que ser tan complejo? Y después nos encontrábamos con personas cuando éramos intencionales en seguir caminando y seguir caminando con otras personas, que lo que nosotros habíamos vivido, no solo Dios nos consolaba en medio de eso, sino que después nos ponía en una situación para que ese consuelo traiga de alguna manera o sea usado para traer consuelo a otros. No sé si te acuerdas, amor, cuando estábamos con las gemelas y estábamos en el proceso, creo que era de sacarles el pasaporte en Colombia, y estábamos con las gemelas, yo no sé, un año, no, menos, 6 meses, pronto, 4 meses, y estábamos nosotros en un desorden así estresado, yo creo que de los peores momentos tratando de sacar un pasaporte para un bebé, no, creo que era de 2 o 4 meses, o algo así. Y nos encontramos con una pareja, y la pareja tenía también gemelos, pero ya eran más grandes. Y la pareja solo se quedaba ahí de pie y nos miraban, pero no estaban estresados, al contrario, se estaban como riendo un poco. Y no te acuerdas lo que nos dijeron. Nos dijeron, tranquilos, todo se pone mejor. Y para nosotros, eso fue como una vista al futuro y diciendo, en medio de esta dificultad, hay una esperanza, ¿cierto? Y después, muchos años después, ahora nosotros con las niñas de 7 años,
nos encontramos con una persona en el parque y los niños eran mucho más chiquitos y él contando de su estrés, de todo lo que tiene que vivir y él nos decía, dime que se pone mejor, por favor. Y con esa misma cara que tenía esos señores cuando nosotros teníamos los bebés, pudimos consolar y decir, todo se va a poner mejor. Sí, ahí, si tú ves el significado de el Dios de todo consuelo, ahora que mencionas eso, a veces creemos que consolar no sirve de nada, porque a veces uno puede decir, no, pero pues al final, si estoy viviendo esto, debería más bien no tener que vivirlo o por qué lo estoy viviendo, pero si lo vivo, ¿de qué me sirve consolar? Y cuando tú ves el significado de el Dios de todo consuelo, habla de, es para fortalecer al creyente en la aflicción, no para evitarla. Entonces el Mm. consuelo no va a evitar la aflicción, no va a evitar el problema, no va a evitar la situación, pero como decías tú, así como en ese momento esos papás que nos dijeron todo se pone mejor, le da a uno de alguna manera esa esperanza de decir, bueno, sí estoy en esto, pero hay un futuro, hay una esperanza y va a ser diferente después, no vamos a permanecer en un caos. Y alguien que ya pasó por eso es decir, bueno, si ellos pudieron, yo también puedo. Y a veces parece algo muy insignificante, pero yo sí creo que cuando uno como ser humano ve a otro ser humano atravesando por situaciones muy similares o que ya las atravesó y que de alguna forma uno lo ve a ese lado como saliendo o ya salió de la prueba de alguna forma, es una manera de fortalecerlo a uno. Entonces, realmente uno empieza a ver el consuelo de una forma distinta, no solamente como, ay, ¿de qué me va a servir? Y si tú entiendes también, yendo también al significado de qué significa consuelo, porque a veces vemos y decimos, pero ¿qué significa consuelo? Al final sí, una palmadita en la espalda y es recibir fuerza, alivio y esperanza de Dios a través de su presencia, el Espíritu Santo, que es el consolador, y sus promesas. No necesariamente, vuelve y dice, no necesariamente quitando el problema, no necesariamente va a desaparecer porque lo más probable es que no desaparezca el problema, sino dando el poder para superarlo, siendo también un llamado a compartir esa fortaleza con otros. Entonces, yo creo que ese consolador y ese consuelo de Dios nos da esa fortaleza para que en el momento podamos aguantar mientras salimos de la prueba. Fíjate que es interesante porque una dificultad normalmente se asocia con una debilidad. Estoy pasando un momento difícil, me siento débil, pero tú lo que estás diciendo es que es una herramienta de fortaleza, de fuerza, ¿cierto? Él nos fortalece a través de esas debilidades. Y hay otra parte que Dios nos dice en la Biblia que mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces nos muestra que, y Pablo lo dice acá, dice, aun cuando estábamos abrumados por dificultades, es para el consuelo y la salvación de ustedes. Aun cuando estamos viviendo esto, es para el consuelo de otros. Entonces, no solo estamos recibiendo ese consuelo, sino que Él quiere fortalecernos para ser un vehículo para el consuelo de alguien más. Entonces uno piensa en esos momentos donde recién casados tuvimos nuestras dificultades, que en ese momento decíamos, pero ¿por qué acabamos de casarnos y ya estamos teniendo problemas? Esto no puede ser. Y sí, éramos creyentes y líderes y todo esto y teniendo estos problemas. Y, y cuando recibimos el consuelo del Señor en eso, eh, tantas veces esa misma dificultad ahora se volvió una herramienta. Em, Cuando llegaban parejas recién nacidos, no recién casados, cuando llegaban parejas recién casadas que están teniendo esas dificultades y lo ven como una crisis desastrosa, pues esa misma dificultad en donde el Señor nos dio consuelo, también nos depositó en nosotros una herramienta para consolar a otros, para decirles, mira, tranquilos, esto puede pasar, esto puede suceder, pueden vivir estas cosas, no quiere decir que el matrimonio es un desastre, quiere decir que son ajustes, porque vivimos el ajuste. Si no lo hubiéramos vivido, pues quizás no tendríamos una palabra de consuelo para esas personas. Y no se trata de que Dios envía la situación o la dificultad para que entonces, ay, para que podamos entender a otros y hacerlo, entonces Dios me va a enviar ciertas dificultades, así entonces yo puedo ayudar a otros, no se trata de eso,
Se trata de que vivimos en un mundo caído, un mundo Mm, donde vamos a tener aflicciones, donde Jesús nunca nos promete que no vamos a tener problemas, sino que cuando tengamos un problema, Él va a estar ahí con nosotros. Todos, absolutamente todos tenemos dificultades, por más de que uno vea personas en redes sociales, en televisión, aún actores famosos con mucho dinero, que generalmente son los que más terminan suicidándose. Entonces uno ve eso y uno dice absolutamente todo, si no es un problema de salud, si no es un problema económico, si no es un problema en una relación, cualquiera que sea, siempre vamos a tener dificultades y es algo que no es solamente una vez, sino que va a ser constante. Cuando atravesamos por esas pruebas es entender y decir, bueno, no solamente estoy en una prueba, me quedo en la prueba, en la dificultad, sino que además de eso, esto va a ser una herramienta para bendecir a otros y poder usar esas herramientas porque la realidad es que siempre que uno está atravesando una situación difícil, llega un momento en el que uno eh, muchas veces busca o tiene la necesidad de buscar a alguien que lo entienda, alguien que haya pasado por lo mismo, alguien que entienda el dolor o entienda el vacío, la tristeza, eh, angustia, cualquiera que sea lo que uno esté experimentando durante esa situación, necesita alguien con quien hablar que también sea sensible a esa necesidad. Y lastimosamente muchas veces cuando no hemos atravesado por esas necesidades, no somos sensibles a la ujú. necesidad del otro, porque como no lo entendemos, nos cuesta ponernos en los zapatos del otro y decimos, ah, bueno, pobrecito, pero pues como que no, no siempre somos empáticos, pero cuando ya hemos atravesado por eso, nosotros vemos a la persona y vemos nuestro dolor, nosotros vemos a la persona y vemos nuestra situación. Entonces se refleja nuestra situación en la persona y eso nos hace más empáticos, nos hace más sensibles y ahí entramos a poder dar esa palabra o lo que sea que la persona necesita, simplemente decirle yo te entiendo, todo va a estar bien. A mí me pasa mucho cuando me escriben sobre, o sobre niños foster que tienen que entregar o han entregado y están en ese momento de crisis, o también cuando sus perros han fallecido y yo lo primero que les digo es te entiendo porque entiendo el dolor, pero también de alguna manera, también de las primeras cosas que siempre digo es como, lo único que quiero decirte es que ese dolor no se va a quedar así, no te preocupes, o sea, duele, duele muchísimo, pero el dolor se va a ir transformando y hay un después, hay una salida, hay una luz al final del túnel, porque cuando uno está en esa situación, uno no ve la salida, uno no ve. Entonces es una manera de poder consolarnos y ayudarnos unos con otros. Y es algo que el Señor dice y es algo que pues Dios habla acá en 2 de Corintios 1 donde el Señor habla del Dios de toda consolación y es poder entender que el consuelo no solamente viene de Dios, no solamente viene de otros, sino también viene a través de su palabra. Ahí, en este mismo versículo, ahorita mencioné yo que el Espíritu Santo es el consolador. Entonces, el Espíritu Santo fue enviado por Jesús cuando Jesús asciende y deja al Espíritu Santo, que es el consolador, quien mora en los creyentes para guiar, confortar y recordar las escrituras como bálsamo sanador. Entonces, el Espíritu Santo nos recuerda las escrituras, que es la palabra de Dios que se hace viva como bálsamo sanador. Entonces, en medio de esa dificultad, ¿cómo tenemos consuelo? Además de a través de otras personas y a través de, obviamente, buscar al Señor a través de su palabra. Su palabra es la que muchas veces, cuando peor nos sentimos, más mal estamos, la leemos y la palabra de Dios está viva y trae ese consuelo y esa esperanza hacia el futuro de que la situación no se va a quedar como está. Además, yo creo que Él tiene una misión con nosotros, ¿no? Y esa misión es devolvernos al diseño y a la misión original. Y era una dependencia total de Él. Entonces, yo no sé, a veces a mí me pasa con mis hijas que yo tengo que permitir algo o que haga algo mal o que algo le suceda para que venga y diga y me busque a mí para que lo pueda ayudar porque sé que sola no lo puede hacer. Entonces, ¿eso me hace a mí un papá malo? No, lo que yo quiero es una intimidad y una dependencia porque yo sé que le puedo enseñar lo que necesita para que ella pueda ir y reflejar lo que le enseño o reflejar lo que somos. Con esa misión en mente, es lo mismo, digamos que de alguna manera la meta de él siempre es una dependencia total en él. Y aquí de hecho más adelante lo dice, dice que inclusive habla de que él en algún momento, Pablo, estamos hablando del que
el apóstol más apóstol que escribió, autor es Dios, pero el que escribió la mayoría de la Biblia, está en una situación donde dice que hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir. Es decir, está en una dificultad tan fuerte que perdió la esperanza. Entonces piensa en esto, a veces decimos cuando perdemos la esperanza es porque no somos creyentes, no tenemos fe, no tenemos... No, esta es una persona que podríamos modelar su fe, pero estaba en una situación de dificultad donde había perdido la esperanza. Y dice, como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios. Entonces, aún en esta misión que él tenía de vivir para Dios, la naturaleza es muy fácil que tome el control y que dependamos de nosotros, de nuestro conocimiento, nuestras estrategias, de nuestras cosas y aún en las dificultades tratar de salir a nuestra manera. Pero estas dificultades, como le dije yo de papá con mis hijas, la meta de él es que dependamos totalmente de él. Entonces, si una situación es difícil, pero me lleva a depender totalmente de él, esa situación difícil me fortaleció. Y entonces yo puedo llevar ese mensaje de ante una situación difícil, la solución siempre va a llegar a una misma meta, es depender totalmente de él. ¿Por qué? Porque aquí dice que él es quien resucita a los muertos. Efectivamente, él nos rescató de peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y él seguirá rescatándonos. Entonces, ese es el fin de absolutamente todo. Es cuando yo tengo una dificultad que yo camino y soy consolado en eso y me vuelvo una herramienta de consuelo de Dios para otros, de alguna manera no puede quedar ahí. Porque si yo estoy de verdad trayendo ese consuelo, yo le estoy presentando a un consolador. Y no solo el consuelo, sino al consolador. Si yo no le presento al consolador, entonces ese consuelo va a quedar en yo dependo de esta persona para mi consuelo. Y yo nunca voy a ser suficiente para seguir siendo su consolador, ¿cierto? Entonces lo que esto nos muestra es que si la meta siempre es depender de Dios y Él permite ciertas cosas, ¿es para qué? Para que nosotros recibamos el consuelo de parte de alguien que ha sido consolado, pero que que esa persona sea presentado con el consolador, el que puede mantenerlo consolando, porque si no es difícil mantenerse firme, porque ¿qué va a pasar cuando si tú en el matrimonio es muy así, es como si yo dependo en que mi esposa siempre va a ser la que me va a consolar, la que me va a ayudar, ¿qué hago en el momento que ella no puede? ¿Qué hago en el momento que ella no está? ¿Qué hago en el momento que no es posible hacerlo? Entonces, su fe o su consuelo no puede mantenerme. Me puede dar consuelo y presentarme el consolador que siempre está ahí para mí. Pero al final, de hecho, Pablo le dice a esta comunidad con la que está caminando, dice, no queremos dominarlos al decir cómo poner en práctica su fe. Es decir, no queremos que dependan de nosotros en la manera de poner en práctica su fe. Queremos trabajar junto con ustedes para que estén llenos de alegría, porque es por medio de su propia fe que se mantienen libres, que se mantienen firmes. Es por medio de su propia fe que se mantienen firmes. Entonces yo leí eso y dije, wow, espérate, estamos en un mundo de mucha consejero, terapeuta, y no es malo, no es malo, pero, pero estas dificultades de las que vivimos, que se vuelven un testimonio, que se vuelven consuelo al ser consolados, tiene que tener un fin, no solo de fortalecer a otros o levantar a otros, sino presentarles con algo que los ayuda a mantenerse firmes, ¿cierto? Porque si no, queda a medias, quedo dependiendo del terapeuta, dependiendo del pastor, dependiendo del consejero, dependiendo de mi esposa, dependiendo de mi mamá, dependiendo de mi hermano. Y creo que es la mayor o el mayor vehículo de nosotros perder nuestra firmeza es que perdemos el diseño original de dependencia de Dios.
¿cierto? Que es el que nos puede siempre consolar, ¿no? Entonces eso ahorita leyendo yo dije, wow, tremendo porque no es solo ser consolados y vivir esas dificultades para recibir el consuelo y consolar a otros, sí, es importante, pero el fin es que esa persona tenga acceso al consolador, ¿no? Permanentemente al consolador. Entonces, de esa manera, yo no tengo que estar, yo no tengo la carga de siempre dar algo, sino de dar esa semilla que puede brotar y darles ese, es como en vez de yo darles, vamos a usar ejemplos de gallinas, porque estamos en esta temporada, ¿cierto? Yo puedo seguir dándole huevos a alguien, y huevos, y huevos, y huevos, y huevos, y huevos, o yo decido darle una gallina, ¿cierto? Entonces, con esa gallina, esa persona puede seguir obteniendo huevos, y huevos, y huevos, y huevos, no dependiendo de mí, sino de la fuente. Entonces, creo que es muy importante entender que somos fortalecidos, consolados, y somos consolados y fortalecidos para servir a otros. Pero el fin es presentarle el consolador. Totalmente. Yo creo que el fin es presentarle el consolador y también que tengan la esperanza de que no va a ser así todo el tiempo, sino que hay un momento, y por eso hablamos de la eternidad y la esperanza que tenemos en ese futuro que el Señor nos ha prometido de un consuelo y un consuelo permanente. Y eso nos lleva, no es este versículo, pero en Apocalipsis 21:4 donde habla de, Él les enjuagará toda lágrima de los ojos, ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Entonces nos habla de esa esperanza futura de ya no va a haber nada y va a haber un consuelo permanente, un consuelo que ya no vamos a necesitar atravesar por estas cosas. Entonces quedarnos con que eso es lo que vivimos durante esta vida, en este mundo, tenemos la fuente directa, tenemos al Señor, al Espíritu Santo, tenemos su palabra para tener ese bálsamo y ese alivio, y nos tenemos unos a otros para fortalecernos mientras vamos en esta vida. Y al final, cuando estemos en la eternidad, que es lo que creemos nosotros, vamos a tener ese consuelo permanente. Esta vida es el único momento donde vamos a tener dolor, tener como llanto, dificultades. Y creo que es la única oportunidad de decir, estas dificultades pueden volverse en una herramienta. Y no sé si han pensado en sus dificultades de esa manera, en una herramienta, en algo que los fortalece, en algo que los convierte en un vehículo, porque cuando meten a Dios en la ecuación, entonces esa dependencia de Dios en una situación que tú no puedes controlar, que es muy difícil, trae consuelo. Y al traer ese consuelo, tienes la fórmula para mostrar a otra persona cómo esa misma dificultad, insertando una dependencia de Dios, puede traer consuelo. Inicialmente por tu historia que trae consuelo, pero eventualmente con tu presentación de un consolador que puede mantenerlos firmes en la fe. Entonces, la próxima vez que estemos reflexionando sobre las dificultades que vivimos o estamos viviendo, ¿cómo podemos verla como una oportunidad para fortalecer? No solo nosotros, sino a otros, y una oportunidad para volver a depender de Dios y únicamente de Dios. Y una oportunidad cuando caminemos por esa dificultad sabiendo que estamos siendo consolados y podemos compartir esa dificultad, cómo podemos presentar la fuente de ese consuelo, la fuente de ese consuelo. Entonces, nosotros creemos que no hay lugar más poderoso para experimentar eso y mostrar eso que en nuestros mismos hogares, ¿cierto? Hemos vivido en unos momentos donde cuando hemos sido intencionales en no solo ser vulnerables, sino abrir la puerta a la vulnerabilidad y a nuestras vidas, a personas que están alrededor de nosotros. Nuestras dificultades más grandes muchas veces se vuelven en nuestras herramientas más fuertes para que presentemos el único que nos puede guiar y mantener en medio de esa dificultad y sacarnos más fuertes. Entonces, tu casa puede ser ese lugar de consuelo, ¿cierto? No escondiendo nuestras dificultades y mostrándonos perfectos, sino al contrario, decir, he decidido caminar con Dios en esto, depender de Dios totalmente en esto, y Él es mi consolador, Él es el que me mantiene firme. Te doy consuelo con mi historia, pero te presento a aquel el que puedes depender,
que se vuelven tu consolador permanente. Y ese es el Espíritu Santo, ese es el que recibimos cuando decidimos recibir a Jesús en nuestro corazón como el dueño de nuestra vida, como el que gobierna, como el que es el Señor y el que nos salvó. Entonces, queremos animarlos a que puedan caminar por estas dificultades, pero con una perspectiva de tengo acceso a un consolador que me fortalece y que mi historia puede fortalecer y bendecir a otros cuando la expongo y la presento en vez de esconderla. Entonces, para eso existe este podcast, existe para que podamos juntos aprender a escuchar la voz de Dios, tener acceso a estas cosas, descubrir que tenemos un propósito, que nuestras experiencias, dificultades, vivencias, todos pueden ser usados para bien de aquellos que aman a Dios y que podamos activar una misión en nuestra vida desde nuestro hogar, empezando por esas dificultades que se vuelven las herramientas más grandes. Entonces ahí en la página tenemos recursos, tenemos retos para crecer en tu fe, tenemos blogs, tenemos mucho contenido, entre eso este podcast que sí es un podcast y a la vez es una forma de llevarlos a ustedes a ver cómo la palabra dice que la fe viene al oír la palabra. Entonces, es una forma de oírla de una manera conversacional, de una manera de incluyendo experiencias y vivencias. Espero que sea de bendición para ustedes. Si lo es de bendición para ustedes, también los invitamos no solo a compartir este episodio, a compartir este proyecto que es en el silencio. Y si ha sido de bendición para ustedes, lo que sí les digo es, sin ustedes no lo podemos hacer. El tiempo que se requiere, los recursos que se requieren. Y si esto ha sido de bendición para ustedes, los invito a que nos puedan apoyar, a que puedan caminar con nosotros en este proyecto. Hay links ahí de donación, de apoyo, porque la verdad esto es para ustedes y a la vez no se puede hacer sin ustedes. Entonces, el Señor nos ha puesto este proyecto en el corazón y queremos seguir caminando con todos. Así que este ha sido un nuevo episodio. Bueno, sigan conectados, suscríbanse, eh, partan este episodio y estén pendientes, pongan la campanita ahí para que puedan estar notificados de todo lo que viene en el Silencio Podcast. Esto fue lo que nos pasó a nosotros cuando decidimos callar. Y escuchar su voz. Somos David Botero Y Natalia Ospina, y esto es En el Silencio Podcast.